John Lennon hubiese cumplido 80 años. Este hombre, que claramente fue uno de los músicos, uno de los artistas más influyentes, hasta el día de hoy, también se convirtió en una piedra en el zapato para el gobierno norteamericano, puesto que era un líder pacifista. Hoy, entre otras cosas, comprenderemos cómo fue el último día en la vida de John Lennon. Hoy, en Secretos Forenses, analizaremos cómo murió John Lennon. This evening, John Lennon arrived at the emergency room at the Roosevelt Hospital. He was dead at the time of his arrival. Numerous resuscitative efforts were made after his arrival in the hospital, including transfusions, surgical procedures, other procedures, but in spite of the effort of many physicians and after many procedures, we were unable to restore the life of Mr. Lennon. Ahí vemos algunas de las declaraciones de las personas que acompañaron a John Lennon durante los últimos instantes de su vida. Es bien sabido que existe una serie de mitologías, de teorías de conspiración respecto a las razones de por qué finalmente este hombre, tremendamente un artista que es hasta el día de hoy un líder referencial, no solo en el pacifismo, sino en la música, tan solo no popular, sino también incluso aquella más de vanguardia. Trataremos de entender, a propósito de lo que nos tiene que contar Carlos Gutiérrez, de qué manera finalmente este hombre pierde la vida. Asimismo, trataremos de velar por qué querían verlo muerto, a quiénes incomodaba y cuáles son las posibilidades de que si este hombre pudo, quizás bajo otras circunstancias, haber quedado ileso de ese ataque del 8, finalmente del 9 de octubre, cuando hubiese cumplido 80 años el día de hoy. Querido amigo. En este momento vamos a ir a ver de inmediato una gráfica con la forma de... ahí está la ficha técnica, perdón, del caso. Sabemos que el nombre completo de John Lennon es John Winston Ono Lennon. Él fue caracterizado como cantautor y activista. Su fecha de muerte fue el 8 de diciembre de 1980. La hora de su fallecimiento quedó establecida a las 11:15 p.m. El lugar, la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y la escena del crimen en el edificio Dakota, en la misma ciudad. Hay que entender de que en esa fecha John Lennon, siendo que hace un tiempo ya se encontraba fuera de la banda Los Beatles, había estado haciendo una carrera independiente muy exitosa, o sea, quizá aunque a algunos le incomode, hay que decir que hay que reconocer que este hombre era verdaderamente el alma de esa agrupación musical. Tenemos una gráfica que queremos compartir con ustedes, la vemos de inmediato. Esta es la gráfica del arma utilizada, Carlos, ¿no? Exactamente. Este fue el arma que utilizó el asesino de John Lennon. Es un arma de característica del tipo revólver con 5 tiros de marca Charter Arms, calibre .38 especial. Eso, por favor, recuérdenlo muy bien en su casa porque vamos a ir conversando sobre estos detalles durante este programa. Carlos, una pregunta. Veíamos en la fotografía el calibre del arma 38. Me llama la atención que tiene el cañón corto. Así es. ¿Eso ayuda a que cuando salga el disparo salga con mayor potencia o va perdiendo velocidad y potencia a medida que va avanzando? La característica de ese cañón es que al ser más corto es preparado y esa arma es fabricada para un enfrentamiento mucho más cerca, de 3 a 5 metros idealmente. Perfecto. Si es mayor a eso, el calibre y el proyectil va a ir perdiendo fuerza y direccionalidad porque el cañón es muy corto. Perfecto. Ok, para seguir entendiendo cuáles son los objetos que le dieron muerte a John Lennon, hay un detalle del cual se ha hablado muy poco y que da cuenta respecto de las características de la bala, que no es una bala común. No solo eso, sino que la manera en que el asesino John Lennon logra por fin conseguirla es también parte de lo que hoy día queremos revisar. Carlos, atención, mira. Aquí viene la ficha de la bala. Exactamente, ahí tenemos la ficha y la gráfica de la bala para que todos puedan verlas en su casa y entender esta característica. Esta es una munición muy especial que se llama balas Hollow Point.
¿Qué quiere decir esto? Como ustedes ven en la gráfica, en la punta tiene un pequeño orificio, un hueco, donde eso permite la expansión de la dimensión del proyectil. Ahí lo estamos viendo claramente en la gráfica, de la expansión es mucho más amplia de lo normal, y finalmente esto es creado con un solo objetivo: generar mucho más daño de lo que generaría un proyectil normal, y además detener a la persona. Es decir, que la persona no siga corriendo. Con las balas de punta normal o redondeada, normalmente la resistencia es menor. Con esta la resistencia es mucho más amplia y puede detener fácilmente a una persona. De hecho, fue diseñada para que los policías la puedan utilizar. Carlos, bajo esa lógica de esta bala especial que tú estás hablando y que además todo lo que están dibujando hasta ahora nos habla de una persona que al parecer quería matar, no quería hacer daño, quería matar de lleno, y lo vamos a ir conversando en el capítulo. Estas balas son de acceso libre. Cualquiera puede acceder a este tipo de balas. Sabemos que las armas en Estados Unidos son prácticamente los supermercados. Claro, pero este tipo de bala que es especial, que es mucho más dañina, ¿cualquiera puede acceder o tienes que tener algún tipo de permiso especial? Sí, cualquier persona puede comprar este tipo de armamento. Obviamente las personas que conocen de armas de fuego las utilizan o porque son policías o muchas veces porque son personas que son cazadores. Y también es utilizada en esa característica estas armas de fuego. De caza. Esta munición, perdón, para cazar. Porque tal como les dije anteriormente, va a ayudar a detener el movimiento de algo donde ustedes quieren impactar. Perdón, esa forma de flor que se ve en esta fotografía, ese efecto se produce en la bala, no bien impacta a una persona, incluso en partes blandas, donde hay órganos que no ofrecen mayor resistencia como los huesos. Por el solo hecho de hacer contacto con la víctima, genera esa abertura y por lo tanto va dejando como una especie de canal mucho más grande. La perforación es mucho más importante en la persona. Exactamente, sí. De hecho, si vamos nuevamente a la gráfica, por favor, para que la puedan ver en su casa, si se dan cuenta, dentro de este proyectil existe el plomo. Está recubierto por una camisa de cobre, como las usan muchas veces los proyectiles, pero dentro de esto está abierta la parte del plomo. ¿Qué quiere decir? Que el plomo es mucho más débil y resiste mucho menos el impacto con algo. Y eso es lo que genera esta apertura mucho mayor, donde genera todo este gran daño en el cuerpo humano o en el caso de cazar en la casa. Vamos al momento, al día, las últimas horas de vida de John Lennon. Como ustedes saben, él vivía en un lujoso edificio de departamentos que existe frente a Central Park, ¿cierto? Este famoso parque que está en la isla de Manhattan, en Nueva York. Si bien él vivía una vida relativamente austera, con pocas cosas, la verdad es que estaba perfectamente muy bien ubicado en lo que hoy día se conoce como parte del barrio alto de aquella ciudad neoyorquina. Esa vez fue un día tremendamente activo. Tuvo una agenda llenísima John Lennon junto a su pareja Yoko Ono. Recordar que ellos ya tenían a su hijo mayor, Julian Lennon, y ellos estaban en una reformulación de su existencia como familia, porque el pequeñito ya había nacido, John Lennon, a quien tuve el gusto de conocer, y John Lennon quería en esta oportunidad estar mucho más presente como padre. Sin embargo, siendo ambos padres artistas, no querían estar ajenos a seguir progresando en su carrera. ¿Qué es lo que pasa? Annie Leibovitz, la famosa fotógrafa, visita a John Lennon y Yoko Ono en su propia recámara para sacarle esta gloriosa y ya icónica fotografía de ellos desnudos, precisamente para la revista Rolling Stone. Muy interesante lo que pasa en aquel día, porque luego de sacar esta instantánea, comienza una entrevista al grande entre los grandes, John Lennon, y él hace la siguiente declaración, como si supiera lo que estaría por venir, como un último intento por aferrarse a la vida. Dice John Lennon para la revista Rolling Stone del año 1980, una edición póstuma: la gente quiere héroes muertos, como Sid Vicious, como James Dean. A mí no me interesa ser un héroe muerto, así que olvídense, olvídense. Esas fueron las palabras que están impresas en la entrevista que saldría días después de la revista Rolling Stone, luego de sacarse esa icónica fotografía en el día de su asesinato. Tremendamente conmovedora esa frase, si la escuchamos nuevamente el día de hoy, a 40 años de su muerte, de verdad que es estremecedora, porque
A ver, la pérdida de John Lennon no solamente fue para su familia, para sus más cercanos, sino que para el mundo entero. Esto hasta el día de hoy sigue calando muy hondo y sigue planteando el cuestionamiento de la salud mental, porque finalmente vemos que muere a manos de un fanático que se levantó con la idea un día de planificar este asesinato hasta que logró llevarlo a cabo a la perfección. Ahora, yo te quería preguntar, Carlos, porque no me deja llamar la atención que esto se haya dado en un contexto de absoluta normalidad. O sea, a este sujeto no le importó que hubiese más gente alrededor, no le tembló la mano al realizar estos disparos. O sea, él percutó el arma y lo hizo y ya. Yo no sé si esto hubiese sido distinto, quizás si hubiese estado en otro contexto, porque el disparo se produjo a muy poca distancia de John Lennon. Si hubiese estado en un lugar más abierto, por ejemplo, ¿hubiese sido diferente el destino del músico? Es muy probable que al estar en otro lugar con mucho más gente, por ejemplo, o en un lugar con mayor aglomeración, alguno de esos proyectiles le hubiera pegado a otra persona. Oh. Recordemos, y lo vamos a ir viendo durante el episodio, pero aquí les voy a dar el primer adelanto. A ver. John Lennon, el Chapman, utiliza el revólver que ya vimos en la gráfica, y ese revólver tiene una capacidad para 5 tiros, 5 disparos. Y él percutó los 5 disparos. Oh. Solo 4 golpearon directamente el cuerpo de John Lennon. Más tarde vamos a ir viendo dónde se generó esos impactos balísticos. Y el quinto golpea una de las ventanas del edificio, es decir, también en la misma dirección donde estaba el cuerpo de John Lennon. Ahora, hagamos un pequeño, ¿cómo se diría? Paréntesis. Es llamativa la frase que decía anteriormente Juan Andrés respecto a lo que dice en Rolling Stone, porque además se compara con dos personajes que mueren en situaciones muy distintas a la de Lennon. Sid Vicious muere de sobredosis y James Dean se termina perdiendo la vida en un accidente automovilístico, en su famoso auto Spider, creo que es el modelo. Sí. A Lennon lo matan. Me parece que es muy complejo, por eso le hace esta diferencia de los héroes vivos y los héroes muertos. Creo que es una frase bastante llamativa. Y respecto a lo que preguntaba la Monty... Claro, porque él era pro vida, o sea, solamente Exactamente. Sid Vicious era una persona reventada, digamos, pero gran referente de Sex Pistols. Y James Dean, él tenía esa frase de vive rápido y muere joven. Exacto. Entonces, él amaba la vida, era un hippie, era un pacifista. Entonces, digamos, la vida para él era un reforzamiento, al punto que, siendo una estrella de rock, se replanteaba él de, ahora quiero ser un buen padre. Yo ya me dediqué demasiado tiempo a mí y a todo lo que hago. Hoy día quiero procurar de algo que tengo un pendiente, porque no estuve muy presente con Julian Lennon, pero sí quiero estarlo con Sean. Ahora, hay un detalle que es lo que quiero llegar a preguntarle a Carlos, porque está bien, sabemos que los últimos 20 años en Estados Unidos se han provocado un montón de tiroteos en lugares públicos. Pasó a ser lamentablemente una conducta que se ha ido repitiendo en el tiempo, inclusive después de lo de Columbine. Sin embargo, hasta Lennon, yo no recuerdo que pasara algo así. Alguien va a bajar, está a la entrada de su casa, hay un grupo de fanáticos, uno se decide acercar y le percuta 5 tiros. Me parece que va dentro de la mano de la primera oleada de problemas psicológicos que hay en Estados Unidos y donde además puedes portar un arma tranquilamente, porque es legal en Estados Unidos, en tu bolsillo. No sé si el estado de Nueva York funciona así, pero en distintos estados puedes llevarla a cualquier lado. Entonces, me parece que aquí es donde se empieza a abrir esta lamentable conducta de portar armas en público y además atacar a alguien frente a cualquier persona. Exacto, y de hecho, el caso de Lennon, recordemos que él era pacifista, él se acercaba siempre mucho a la gente, era muy cercano, él no tenía problemas de acercarse, sacarse fotografías, tomar, firmar autógrafos, al contrario, él siempre estaba a favor de sus fans, él detenía su vehículo y se acercaba a ellos. Entonces fue muy extraño todas las circunstancias porque la gente lo quería mucho. Entonces ahí es donde entra este personaje, Chapman, con todos sus problemas mentales que a través del tiempo se han ido incrementando en Estados Unidos porque han llegado mucho más veteranos de guerra. Recordemos que esa es la época donde empieza a finalizar la guerra de Vietnam un poquito antes y genera todos los problemas que ya conocemos hasta el día de hoy. Salfate ya lo estaba diciendo, fue un día tremendamente ajetreado, un día especial. De hecho, estaba con una agenda muy copada este artista porque estaba regresando de alguna forma después de 5 años al mundo de la música. Ya vimos la etapa de la fotografía. Después dio una entrevista radial, habló de estos 5 años alejado de la música, habló de los proyectos que venía, regresó a su casa. Hasta ahora todo muy normal, siempre acompañado en Yoko Ono. Un día más. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene un momento
crucial en esta historia justamente, y es a eso de las 5 de la tarde, cuando sin darse cuenta, él se topa, se mira cara a cara con quien en un par de horas después iba a ser su asesino. Incluso hay registro gráfico de esto. Quiero que pasemos a ver una fotografía donde podemos ver a John Lennon. Ahí estamos viendo imágenes. Mira, ese es un autógrafo que le hace John Lennon a quien después iba a ser su asesino. Ahí lo estamos viendo. Ahí está, cara a cara, mientras le firma un disco justamente Salfate a su asesino, a Chapman, sin saberlo. Es más, y acá yo quiero hacerle una pregunta a Carlos. ¿Se puede entender que de alguna forma Chapman estuvo espiándolo durante todo el día, bajo tu expertise, que lo estuvo siguiendo para encontrar el minuto perfecto? Porque uno podría pensar que ahí lo iba a matar, pero no lo hizo más tarde. Así es, y no lo hizo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque había mucha gente y además Lennon fue muy amable, que lo descolocó. Y al descolocar a Chapman, él prefiere que le dé un autógrafo, que le firme su álbum, se lo firma y le da las gracias. Y vemos esta fotografía icónica que quedó y la estamos analizando el día de hoy. Pero Chapman siempre tuvo la intención de asesinar a John Lennon. Pero cuando un asesino, bueno, en el caso él aún no era un asesino, pero su comportamiento es buscar el momento adecuado para poder perpetrar su ataque, o esto simplemente de repente hay un impulso y saca el arma y decide disparar. Hay una frialdad de por medio, ¿no, Carlos? Sí, hay una frialdad, pero él prepara todo esto. Hay una preparación de este proceso. Recordemos que Chapman no lo mata en el momento que se toma esa fotografía, porque Lennon es muy amable. Pero sí, él estaba totalmente preparado y él quería asesinar a John Lennon, y para ello preparó todo esto. Él lo siguió, hubo un trabajo de inteligencia por parte de Chapman, sabía a qué hora entraba, a qué hora salía del edificio, tenía toda esa información. Entonces ahí es donde vemos que hay una intencionalidad y que la persona estaba totalmente consciente de sus actos. Hay que entender de que hay varios misterios de lo que llevamos a esta parte del relato, como por ejemplo que haya podido subirse un avión en varias oportunidades Mark Chapman, de 25 años, con un arma de fuego, cosa que no se le permite a nadie. O sea, no existe un permiso para transportarla contigo arriba de un avión. Sí pudo. Él sí pudo. Entonces aquí es cuando la gente comienza, ya parte de otra materia, de tratar de entender de si esto es a propósito o lo dejaron ser. A ver, el día de la muerte de John Lennon fue, como les decía, muy ajetreada. Ellos van en la mañana, hacen una entrevista radial junto a Yoko Ono, regresan después de las 5 de la tarde, firma el disco de Mark Chapman junto a otros fanáticos que lo están esperando. Horas más tarde salen de nuevo a hacer una grabación, un estudio. Llegan 10 para las 11 de la noche y Mark Chapman es cuando le empieza a decir que ya lo había visto horas antes. Señor Lennon, entra por la izquierda y a menos de 3 metros impacta 5 disparos, de los cuales 4 llegaron al cuerpo del cantante. Ahí lo estamos viendo. Esos fueron los recorridos de los impactos. Explícanos un poco, Carlos, por qué vemos que las balas, según esta gráfica, traspasaron las primeras, sino todas, el cuerpo de John Lennon, y una al parecer queda alojada muy por encima, cerca del lado izquierdo, por arriba del cuello. Exactamente, ahí vemos la gráfica donde John Lennon es impactado con los primeros 2 disparos que pasan entre la parrilla costal. Y por eso nos genera esta apertura o esta deformación del proyectil que vimos en primera instancia. Recuerden que les dije, atentos a las balas Hollow Point, porque es muy específico. Entonces vamos a ver este análisis acá, en este esqueleto. Vamos a girarlo un poco para que lo puedan ver en su casa. Y este es la zona de la parte izquierda del hombro y la zona escapular. Esta es la escápula. Si ustedes se tocan en su casa o empiezan a mover su cuerpo, su brazo izquierdo, la escápula, la función que cumple es la unión y recibir todas las zonas de músculos del hombro para que el húmero pueda hacer el movimiento. Si ustedes en su casa mueven el brazo, eso se lo permite y es gracias a la escápula. Y esto permite obviamente que el hueso o el húmero no se disloque. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los 2 primeros disparos ingresan por la parte posterior de las costillas. Recuerden que Chapman estaba detrás de John Lennon. Ingresan y salen entre las costillas. Entonces, no hay nada que permita que los proyectiles se deformen. Y ahí es
donde traspasa la zona pulmonar. ¿Es por la corta distancia que las balas traspasan el cuerpo de John Lennon? Exactamente, pero lo más importante, independiente de la distancia, estos 3 metros aproximadamente que hay, las balas lo importante es que no se deforman porque traspasan entre las costillas. No hay nada que impida la deformación. Claro. Pero ojo, los otros 2 disparos sí golpean la escápula, que es esta de acá, y atraviesa. Y uno entra por la zona de escápula y sale por el brazo, y hay otro que se aloja en la zona del cuello. Y acá vamos a verlo, eso lo vimos primero con el esqueleto, ahora vamos a ver con la figura de un torso del cuerpo humano. Esta es la espalda cubierta ya con la piel y se hacen los disparos en estas zonas. Esta es la zona donde John Lennon recibe los 4 disparos. ¿Carlos? Busca el corazón, pareciera, ¿no? Es muy eso probable. Eso es lo que te Sí. quería preguntar, claro, porque a ver, ¿qué conclusiones puedes sacar tú como perito respecto a la acción? Es un tipo que percuta los 5 disparos. Yo podría sacar de conclusión que no maneja a la perfección un arma o no sabe perfectamente lo que está haciendo, porque voy a insistir en esto que las películas te deforman, un disparo mortal sería directamente al cráneo. Pero no le tirita el pulso al menos. Al menos diría el pulso. ¿Tú puedes sacar la conclusión que él levantó el arma, disparó 5 disparos o realmente buscaba impactar esa zona en la cual tú acabas de explicar? Lo importante de esto es que Chapman tiene entrenamiento en disparos. Él era guardia de seguridad. ahí está. Epa. Epa. Entonces sabía cómo manipular el arma. Y lo más importante también es que él, al disparar, y aquí tú sabes que él tiene la expertise de manejar un arma de fuego, él genera todos los impactos balísticos en una zona específica, que es esta zona izquierda. Los 4 disparos pegan acá. Y el quinto también iba dirigido a esta zona, pero voy a hacer una especie de recreación acá. Él genera estos movimientos. Los 2 primeros proyectiles traspasan la zona costal, entonces no hay mucho movimiento por el golpe del proyectil, Claro, sino claro. que las balas atraviesan el cuerpo. Claro. Pero sí, las que golpean en la zona escapular va a generar este movimiento. Porque va a golpear el hueso, las otras atraviesan la piel. La otra ya golpea el hueso y descoloca la posición que tiene John Lennon. Y hace este movimiento, sale el brazo, la otra se aloja en el cuello por dentro. Claro. Y la quinta seguramente iba en la misma trayectoria, pero al generar este movimiento de caída, es porque golpea a la misma altura, pero en un muro. Pero en la ventana. Fue totalmente descolocado. Carlos, por ejemplo, si estos mismos disparos, esta misma arma hubiese sido utilizada con balas comunes y corrientes, ¿se hubiese salvado John Lennon? ¿Hubiese sido otro el daño provocado? Probablemente porque acá vemos, por lo que tú nos has contado, que no impactó al corazón y que solamente se dañó una parte de su pulmón. Entonces, ¿hubiese sido distinta la historia si se hubiese ocupado otro tipo de proyectil? Eso lo vamos a ir desarrollando durante el próximo. Me parece. Yeah, Pero hasta ahora, de alguna forma, entonces, Carlos, y con tu expertise, podemos pensar, tú nos dijiste al principio que eran solamente 5 opciones de bala. O sea, las 5 eran dirigidas a matar. Acá no estamos hablando de una persona que quería causar un daño, de una persona que quería tal vez llamar la atención. Claro. Acá, bajo tu expertise, estamos hablando de una persona que quiso matar a John Lennon sin ningún tipo de resquemor. Sí, él disparó a matar a menos de 3 metros de distancia y todos los proyectiles están en una zona muy Una específica, sola así que él le disparó a matar. Ay, Atención. Existe, qué duda cabe, que cuando llevan el cuerpo herido de John Lennon, aún, ¿cierto?, con un hálito de existencia en su biología, existe una agrupación de médicos que lo da todo por tratar de revivirlo. ¿Cómo fue ese momento? Mucha atención porque tenemos los testimonios de aquellos doctores de cómo vivieron al intentar salvar la vida de uno de los grandes músicos artistas de todos los tiempos. ¿Qué pasó posteriormente con Mark Chapman? ¿Sabía usted que existen solo 5 tipos de muerte? ¿Cuáles son todas aquellas? Las revisaremos con nuestro experto Carlos Gutiérrez y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. Tremendo Salfate que nos traiga a todos. Continuamos haciendo secretos forenses. Esta noche, la muerte de John Lennon. Ya estábamos hablando, Carlos querido, de estos 5 disparos con los cuales de inmediato John Lennon empieza a sangrar tanto por las heridas y por la boca. Es más, alcanza a dar unos pasos según la información, ¿cierto? Rectifícame si es lo correcto. Y él dice literalmente, me dispararon. ¿Qué proceso
biológico en ese minuto empieza a vivir el cuerpo cuando se empieza a desangrar, muchas gracias. Desangrar. Perdón, se me fue la palabra, desangrar. Eso. ¿Qué proceso biológico está viviendo? A ver, el proceso biológico tenemos que considerar que el cuerpo humano, el corazón, el ciclo del corazón para bombear toda la sangre en todo nuestro cuerpo aproximadamente dura 1 minuto. Dentro de 1 minuto toda la sangre va girando alrededor de nuestro Da una vuelta cuerpo. completa. Da una vuelta completa, exactamente. Entonces, pero si a eso le sumamos que él camina, eso es una actividad física. Y además, todo el estrés que va generando y que genera, por supuesto, el haber recibido 4 disparos, va a mover mucho más rápido el corazón y el corazón va a bombear mucho más rápido. Recordemos que todos los seres humanos tenemos entre aproximadamente 4,6 a 6 litros de sangre en nuestro cuerpo. Aproximadamente un adulto normal, no importa si es muy gordo o muy delgado, adulto normal aproximadamente tiene 5 litros en el cuerpo. Ahora, Carlos, perdón, este tipo de balas que analizamos en el bloque anterior, porque la que tiene la bala redonda creo que se llama Roma, ¿no? La que Una tiene- punta Roma, que- sí. Te pregunto desde la ignorancia, o sea, entiendo que es una bala que entra y posiblemente sale, Como una aguja. claro, como una aguja. Exactamente. Tengo la sensación que la que mostraste tú, la Hollow Point, ahí la estamos Esta viendo. hueca sería- Esta hueca debe provocar como decía Salfate, un orificio más grueso, por lo cual debe provocar que salga más sangre, ¿no? Así es, aumenta el diámetro. Es para, a ver, para que la gente se entienda en su casa, puede ser, imagínense una jeringa o una inyección. Eso sería una bala de punta Roma normal. Imagínense que a la jeringa le cortan o a la aguja le cortan la punta y es o una punta mucho más gruesa sin que sea tan fina. Entonces rompe todo para penetrar. Aquí pasa lo mismo. Genera muchísimo más daño de lo normal y ese es el objetivo de la creación de este tipo de munición. Luego del tiroteo que se provoca sobre el cuerpo de John Lennon, cosas curiosas, él no es llevado a través de una ambulancia, sino de un automóvil de la policía de Nueva York. Cuando llega al quirófano, obviamente es atendido de urgencia. Son varios los médicos que se hacen cargo de él y solo con el pasar de los minutos se dan cuenta de que el paciente que se está desangrando frente a sus ojos es ni más ni menos que el gran y único John Lennon. Uno de esos doctores es quien da su testimonio. Atención. Wearing his brown leather jacket with a little fur collar. He had blue jeans on, track shoes, and a red T-shirt with Oriental print on it. Opened his chest and started giving internal cardiac massage. The heart itself was intact, and the vessels above the heart were what were injured, and we worked on him. We didn't know who he was. We just worked on him. And you get into a rhythm. You start pumping the heart. People doing their thing, and then someone starts going through these belongings. And it's at that point someone says, his driver's license, and I remember seeing a gold American Express card that said John Lennon. And up before that, someone said, hey, that looks like John Lennon, and I said, no, that's not John Lennon. It's like doubting Thomas. It couldn't possibly be John Lennon. And then they brought out his stuff, his ID, it is John Lennon. And that's when I had my OMG moment. Tremendamente impactante para el grupo de médicos que tuvo que recibir a John Lennon en esas condiciones, porque en un principio ellos no sabían que se trataba de este famoso músico. Sin embargo, después, a través de una tarjeta de crédito, como lo cuenta el doctor, se dan cuenta que es él. Por lo tanto, me imagino que inmediatamente existe una mayor presión por todo lo que significa la expectación pública. El doctor decía, su corazón estaba intacto y lo empezaron a bombear, pero como podían hacer estas maniobras como manuales, Carlos. Yo no sé, eso habla como de una técnica más bien desesperada, o es algo que se utiliza, porque uno conoce como el masaje cardíaco tradicional, pero de ahí a meterle mano directo al corazón, eso se ve, se hace, funciona. Sí, eso es una técnica de emergencia. Ya. Se usa y es normal, no es normal que se haga, pero sí es una parte de un proceso que está dentro de los protocolos en los hospitales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un corte en el torso, en el tórax. Vamos a ver acá. Veamos Vamos eso. a ver Muéstranos en nuestro maniquí. Esta es la parrilla costal. Este es el pecho de cualquier persona. Vamos a remover esta parrilla costal. Y aquí vemos... Y es más o menos esa la proporción que remueven el mira. pecho de John Lennon. ¿Eso es más o menos ese tamaño?
Esta aproximadamente, esta es la parrilla costal, si ustedes la van, esta es la parte de adentro para que la gente pueda entender. Y acá tenemos los pulmones y ellos lo que hacen es una inserción por el costado para poder tocar el corazón. Y aquí vemos el corazón. Esta es la parte del corazón, está abajo los pulmones. Entonces ellos no hacen esto que sacamos nosotros, sino que lo hacen por el costado porque no pueden remover el pulmón. Claro. Lo hacen por el costado, entre las costillas, y la mano llega al corazón y lo empiezan a bombear o a masajear manualmente para poder dar el bombeo dentro del corazón. Pero tal como les decía anteriormente, el ser humano aproximadamente tiene 5 litros de sangre y cuando una persona ha perdido el 60% de sangre, podría tener eventualmente y se podría salvar eventualmente si es que llega rápido al hospital. Tú decías que en un minuto genera un bombeo el corazón donde la cantidad de hemoglobina da una vuelta completa por el cuerpo. Así es. O sea, para entender, solo un transporte en automóvil en la ciudad de Manhattan, de donde está el edificio Dakota a donde está el hospital Roosevelt, supongamos que en el mejor de los casos, siendo que eran 10 para las 12 de la noche en la ciudad que nunca duerme, se hayan demorado 15 minutos. Estamos hablando de que perdió una gran cantidad de sangre. Exactamente. Él, y es lo que le llama la atención a los médicos, él es trasladado de inmediato por un vehículo policial, que son la policía, son los primeros que llegan y ni siquiera esperan la ambulancia porque ven la gravedad de las heridas, ven la cantidad de sangramiento y lo suben al vehículo policial y de inmediato lo trasladan al hospital. De hecho, es más, se demoran 5 minutos, solo 5 minutos en llegar al hospital. Imagínate. Gracias a los policías que lo llevan. Y aún así, lamentablemente, John Lennon fallece en el hospital. Pero Carlos, hablaban en la aclaración respecto a la transfusión de sangre, porque le hicieron una transfusión de sangre. Así es. ¿Cuánto tiempo tienes para poder realizar una transfusión de ese tipo? O sea, ¿cuánto tengo que haber perdido para que me puedan en el fondo rellenar con más sangre y poder continuar con vida? La transfusión de sangre es para eso, porque se sabe que se perdió mucha sangre. Seguramente entrevistaron a las policías y ellos narraron eso. Y los médicos obviamente ven esta anemia. Hay que ver qué es lo que está generando esta anemia, porque tú puedes llenar a la persona con sangre y ponerle todas las transfusiones del mundo Pero si tiene una hemorragia interna. Pero si tienes algo que esté roto, va a generar... No se va a terminar nunca. Es como que tuvieras una manguera abierta con un corte, la llave abierta y una cañería que estuviera en este caso el pulmón, perdiendo, ¿no? Siempre. Lo vamos a ver más adelante. Pero Carlos, en este caso muy breve, con este tipo de bala, este tipo de distancia, un torniquete, por ejemplo, en primera instancia, de inmediato, ¿le podría haber salvado la vida a John Lennon? A pesar de que al parecer el conserje trató de hacerlo, pero un experto en el lugar, ¿le podría haber salvado la vida? ¿Cuánto tiempo habría tenido? De hecho, el conserje lo hace. Lo hace y lo protege con su uniforme, se saca su chaqueta de uniforme y lo cubre con ella y le hace este torniquete. Pero aún así no alcanzó a llegar al hospital. Difícil, titánica, por decirlo menos, fue la tarea de los doctores tratando de mantener con vida el cuerpo de John Lennon. No menos difícil fue cuando luego de toda su labor, que no llevó a nada, finalmente les corresponde anunciarle a la prensa que, aún haciendo todo lo que estaba en sus manos, ellos perdieron la vida de este tremendo artista a nivel mundial y por supuesto a nivel histórico. Así fue como a ellos les toca anunciar al planeta que John Lennon ha muerto. This evening, John Lennon arrived at the emergency room at the Roosevelt Hospital. He was dead at the time of his arrival. Numerous resuscitative efforts were made after his arrival in the hospital, including transfusions, surgical procedures, other procedures, but in spite of the effort of many physicians and after many procedures, we were unable to restore the life of Mr. Lennon. Good morning, everyone. I'm Tom Brokaw. This is today, December 9th. I'm here with Jane Pauley, and this entire half hour will be devoted to the murder of John Lennon, ex-Beatle, one of the best-known musicians and most influential people of his time. As you heard Dr. Stephen Lynn at Roosevelt Hospital in New York City say, Lennon was shot and killed at about 11 o'clock last night outside his apartment building. Estamos revisando registros que a esta altura son históricos del 8 de diciembre de 1980, donde todo el mundo le impactó, a todo el mundo, el planeta completo se sintió herido por la muerte de John Lennon, pero el equipo médico, el equipo humano, que ya lo decía hace un rato Monty también, fue tremendo. De hecho, el jefe de este centro mandó a destruir absolutamente todos los implementos que se habían utilizado para tratar de revivir a John Lennon. ¿Por qué? Porque no quisieron que después esto se revendiera a coleccionistas.
que empezaran a generar dinero con Mira, todo esto. qué O sea, bien, ¿eh? un impacto, Luego. hablaba y nuestra editora nos contaba en la pauta que justamente el encargado de hacer todas estas maniobras de reanimación durante 3 semanas no pudo ver televisión. Y no podía ver televisión porque de alguna forma se sentían culpables, se sentía el responsable de la muerte de John Lennon, cuando el responsable ya estaba claro que era otra persona. Carlos, bajo tu expertise, te quiero consultar, este tipo de asesinato, esta planificación de asesinato, ¿lo hace una persona? ¿O puede existir más personas tras esta organización? ¿Y por qué te lo pregunto? Acá tengo una declaración posterior de Yoko Ono que decía: yo metía siempre el dedo en la llaga y cada vez que hablaba ponía en peligro su vida. Si solo se hubiera concentrado en seguir escribiendo bonitas canciones, hoy estaría vivo. ¿Puede existir una organización tras un crimen tan bien ejecutado? Hasta el minuto, el único culpable de este crimen es Chapman. Él se declaró culpable, se hizo todo este seguimiento, que lo vamos a ir viendo ahora, de su viaje, porque él no vivía en Nueva York, sino que él vivía en Hawái. ¿En Y serio? él vivía en Hawái, estamos hablando de casi 12 horas de vuelo. Sí. Es una tremenda distancia entre Honolulu, que era la ciudad donde vivía él, y Nueva York. Y él viajó en avión con su arma de fuego. ¡Wow! Extraño, Tremendo ¿no? tema. Eso no es algo que fácilmente uno podría burlar los sistemas de seguridad de los aeropuertos, ¿no? Así es, pero tenemos que considerar también que los sistemas de seguridad que tenemos ahora no eran los mismos que existían en 1980. Claro. Claro. A ver, queremos entender algo, Carlos. Esto solamente tú lo puedes explicar. John Lennon recibe o percutan sobre él 5 disparos, de los cuales 4 son los que hacen impacto en su cuerpo. Pero según entiendo, de los 4 es uno que es el que realmente le provoca la muerte. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿él murió por causa de qué? ¿De una bala que le pegó a un punto importante de su cuerpo? Mira, vamos a ver nuevamente nuestro maniquí. Él recibe los 4 impactos, ya lo vimos en la zona izquierda. Tenemos en esta zona el pulmón y él recibe 2 impactos balísticos en el pulmón, es decir, ingresan y salen por el pulmón. Pero solamente el pulmón izquierdo fue afectado, no el pulmón derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que la sobrevivencia no tenía ningún problema con vivir con un solo pulmón. Perfecto. O que el pulmón izquierdo estuviera dañado, sino que uno puede vivir con eso. ¿Qué es lo que ocurre? Él recibe estos 4 disparos, 2 salen por el pecho a través del pulmón y atraviesan entre las costillas, no hay fracturas. Los otros 2, hay una fractura escapular, tal como lo decíamos, y nos vamos a cambiar al maniquí de acá, el esqueleto. En la fractura escapular, con esta trayectoria y que sale por el brazo izquierdo, es decir, golpea la escápula y sale por el brazo izquierdo, y el otro golpea la escápula y queda alojado en la zona del cuello. Pero uno de ellos, que es el que pasa entre la parrilla costal, entre las costillas y sin generar daños, excepto al pulmón, sí genera un daño importantísimo. ¿Y por qué? Porque, vamos a remover el pulmón, para que la gente lo vea. Ese proyectil, con un proyectil hollow point, recuerden, mucho más amplio, la dimensión es mucho más amplia de un proyectil normal, golpea la arteria subclavia, que es esta de aquí, esta arteria. Esa que se ve, Esa que se ve así, exactamente, azulita. Está cerca de la clavícula, ¿no? Y la clavícula protege la arteria subclavia. Perfecto. Pero la bala golpea esta arteria y la corta. Y eso es lo que provoca la hemorragia, independiente si hubiesen, y tal como ocurrió. Ahí está la gráfica, lo podemos ir viendo. Perfecto. Viene el proyectil y ahí genera esa gran hemorragia. Y el proyectil sale por el pulmón. O sea, una de las venas principales. Entonces. Es una arteria principal, es un vaso principal y que era el tiempo de sobrevida. En esas circunstancias tenía que haber llegado mucho más rápido al hospital. Era imposible que se hubiese salvado. Incluso, tal como tú lo mencionabas, Michael, de realizar un torniquete es imposible porque no puedes hacer un torniquete en esta zona. Claro. No tienes cómo hacer el torniquete. ¿Cuánto tiempo existía de sobrevida, como dices tú, Carlito? ¿Estamos hablando de minutos? Recuerda que el ciclo del bombeo del corazón, de la sangre por todo el cuerpo, es de 1 minuto.
¿Carlos? Entonces imagínate, una llave abierta que hace el ciclo completo tiene 1 minuto. Y esa llave abierta tenía un orificio, se perdió casi toda la sangre en ese periodo. Yo nunca había escuchado esto de la arteria subclavia, de verdad. Yo no sé dónde comienza esa arteria, dónde termina, si nos podrías mostrar como para dimensionar cuán importante es. Es una arteria que está la aorta aquí, sale de la aorta, es muy cercana al corazón, tenemos la carótida también. Es una arteria bien pequeña, pero está en una zona estratégica. Por eso el cuerpo humano y la naturaleza es sabia, genera y tiene la clavícula que protege esta arteria, cosa de que si de frente me golpea algo, la clavícula me protege. Pero como el proyectil y el impacto fue por atrás, golpea esta arteria y sale, vamos a poner ahí para que la gente pueda, golpea, sale la arteria y ahí genera todo este daño y esta hemorragia completamente interna y era imposible. Es imposible haber salvado la vida de John Lennon. Oye, Carlos, otra pregunta, porque claro, tú decías que era imposible hacer como un torniquete en esa zona, pero sin embargo, si a él le hubiese trasladado una ambulancia, aunque hubiese tenido que esperar un poquito más, hubiese sido distinto el destino, porque es súper diferente que un automóvil policial te lleve a un centro asistencial a que te lleve una ambulancia donde están todos los elementos para primeros auxilios y gente altamente capacitada también para atender una emergencia. ¿Hubiese sido diferente también eso? En ningún caso hubiera sobrevivido. Tampoco hubiese sido un mejor porque hubiera destino. tenido que esperar que llegara la ambulancia y en la ambulancia tú no puedes hacer procedimientos quirúrgicos. Claro. Entonces hubiese sido muy complejo. Esto estaba muy bien pensado en el fondo para matarlo. Cada vez uno se confirma más esa teoría, no era ningún tipo de daño. Así es. Disparo mortal. Es un disparo mortal. Pero pudo haber Y una persona que sobrevivido, sabía. es una bala la que... Si los 4 proyectiles, si esa bala no hubiera tocado la arteria, no se muere. Así de simple. Mira. Así de simple. Claro. Era imposible que se hubiese salvado. Oye, Carlos, respecto a la... A ver, explicaste lo de la... ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre, perdón? La arteria subclavia. Sí, que no me lo voy a aprender, pero gracias por repetírmelo. Como lo que dijiste tú, desangrarse. Desangrar, Eso, lo digo. o Cosas nuevas para desengrasar, da igual. nosotros, Carlos. ¿Hay algún cambio posteriormente a la muerte de John Lennon respecto incluso a este tipo de proyectil que se usa? ¿Hay algún tipo de restricción posterior? Porque lo que uno tendería a pensar es, si hay una persona que puede comprar esto en la farmacia de la esquina o en un supermercado, cualquiera puede comprar un proyectil igual y cometer un asesinato de este tipo. ¿Cambió en algo la regulación respecto a la compra de esta bala? No, en Estados Unidos sigue igual. Tú lo puedes comprar y, como te digo, y siguen siendo fabricadas y en diferentes calibres. Y la policía normalmente usa estos proyectiles. ¡Oh, qué impresionante! O sea, la verdad no hay mucho que hacer. Pareciera que cuando las armas están a libre disposición de los ciudadanos, un derecho, obviamente, que el pueblo norteamericano finalmente luchó desde los tiempos desde la colonia. O sea, con los primeros peregrinos que llegaron a este continente, finalmente hoy día se convirtió en donde cualquier persona con algún mínimo desequilibrio pueda convertirse en un terrible asesino. Y en este caso, de alguien que nos deja con una pérdida tremenda tras asesinar a John Lennon. ¿Quién es Mark Chapman? Preguntémonos ahora. ¿Cuál es el perfil psicológico de quien dice ser un fan irremediable del cantante? Decide asesinarlo. No conforme con eso, horas antes le pide un autógrafo. No conforme con eso, luego de ejecutar, luego de percutar 5 disparos, se sienta en la cuneta a leer un libro esperando que llegue la policía. Entendamos un poco quién fue el hasta ahora único responsable de la muerte de un grande entre los grandes como es John Lennon. El día de hoy, 80 años, hubiese cumplido. Todo esto y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. Obviamente que duda cabe una gran cantidad de protestas, de tristeza, de indignación, rabia de parte de la ciudadanía, no solo en la isla de Manhattan, en Nueva York, sino en todo el mundo. Estamos viendo algunas imágenes de las personas agolpadas durante esa misma noche, no solamente por la curiosidad tras los ruidos de los disparos, sino que cuando comienza a correrse la voz entre los vecinos, que en la persona herida es ni más ni menos que John Lennon. Perdón que me detenga, sin declararme un fanático particular, nadie puede desconocer
el peso cultural, Sí. histórico, artístico de este hombre, líder pacifista que se convirtió en una piedra en el zapato tremendo para el Estado norteamericano, que fue espiado, eso, hay un documental al respecto, pero que era un hombre bello, lindo, generoso, uno de los primeros reivindicadores de las mujeres, de un mundo donde no existe Dios y que es necesario sacarlo si es que eso nos va a traer más paz. La verdad que su canción, su himno, el tema Imagine, hasta el día de hoy sigue siendo como el recetario máximo de todo lo que necesitamos como personas para que este sea un mundo mejor. Es un hombre bello, es un hombre evolucionado, un hombre con un largo recorrido artístico y humano, y que finalmente, a no dudar que tras su pérdida, finalmente lo bajan, lo borran del mapa. Como él, a diferencia de las otras estrellas de rock, no anda rodeado de guardaespaldas, no se cree nada, camina por la calle como iba a comprar el pan solo. Era él una víctima, un blanco fácil para un psicópata, siendo que él no se protegía puesto que no creía en aquello. Así fue. Así fue, lamentablemente. No hay otra lectura para eso. Y lo vimos. Una mente psicópata como Chapman. Pero ¿quién era este personaje? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué quiso matar a John Lennon? ¿Tenía otras víctimas? No sabemos. Era fanático, ¿no? Era un fanático. Era un fanático que en el fondo quería llevarse no solamente un disco autografiado, sino quería llevarse, al parecer, algo más. Terminó llevándose la vida del mismísimo ex-Beatle. Entonces, a ver, es que esto es como el caso de Selena, se llama, ¿no? Claro. Selena, sí. Cuando el Sí, fanatismo... hay una cosa es que a ti te guste a alguien, su trabajo, lo que hace, seas fanático de esa persona, y otra cosa es pasar el límite. Esto es como del amor al odio. Pero esto es como querer ser parte de su historia. O sea, la única manera en que tengo que Esa es la vincularme tuya. con esta estrella del rock es yo matarla y que su nombre esté asociado al mío. Exacto, puede ser. Es una de las partes que... Y qué bueno el ejemplo que tú diste, Lama, de Selena. Porque Selena fue asesinada también por su fan. Exacto. Por una fan, y pasó la historia de esa mujer, y lo mismo que pasa con Chapman, y lo estamos hablando el día de hoy. O sea, el tipo, de ser una persona totalmente anónima, asesina a esta persona, a este famoso, y pasa a la historia también cometiendo este gran delito. A ver, vamos entendiendo, vamos a indagar respecto a la personalidad, el perfil psicológico de Mark Chapman. 25 años tenía en aquel momento el asesino John Lennon. Pero en este punto es necesario volver a entender y tener todas las fichas acá claramente en nuestra mente de cómo él llevó a cabo este asesinato. Vamos de nuevo a las balas, porque hay unas preguntas que te hacía Lama recién, que era si cualquier persona tiene acceso a este tipo de municiones y si las venden en todas partes. Pero con respecto a las balas que estamos viendo ahí, que tienen una capacidad a propósito inhumana de causar mucho más daño que el necesario, yo de inmediato tengo una pregunta. Si es que este hombre vivía en Honolulu, en Hawái, y tiene que bajar a Nueva York, y ya con suerte, obviamente, puede transportar a través de un vehículo aéreo su pistola, las balas también andaba trayéndolas consigo, las consiguió en la ciudad. ¿Cómo hizo eso y cómo una persona con semejante perfil, si es que existía una ficha médica, puede tener acceso a portar armas de este calibre? Él era guardia de seguridad. No tenía problemas para comprar munición porque tenía el registro. Claro. Para ser guardia de seguridad hay que pasar varias pruebas psicológicas, etc. Él no pudo comprar munición en Nueva York por un hecho muy simple. ¿Por qué? Porque él no vivía en Nueva York. No tenía residencia en Nueva York. Y esos son los limitantes que tienen las leyes en Estados Unidos. Si tú no eres residente del estado donde tú quieres comprar, no te van a dejar, no puedes comprar ni arma ni munición. ¿Qué tuvo que hacer él? Viajar hasta el estado de Georgia, donde él es originario, y ahí sí pudo comprar. Hizo este viaje por tierra y después vuelve por tierra hasta Nueva York. Pero ¿tú sabes por qué no pudo comprar balas en Nueva York? Porque su primer objetivo no era John Lennon. Había otra persona que él quería objetivo. No tenía idea. ¿Qué? Tenía un listado. Después el FBI se dio cuenta que tenía un listado de políticos y de otras personas famosas que él necesitaba asesinar. Carlos, pero a ver, eso psicológicamente y bajo tu experiencia, ¿qué te habla? ¿Qué te dice? Porque yo estaba revisando algunas declaraciones y él, el 2020, pidió nuevamente la libertad condicional. un mes. Ahora sí, en Ahora en agosto, septiembre. hace muy Sí. poquito.
cada 2 años la pide justamente allá en Estados Unidos. Y él dice, el último dice, lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso y esa es la única razón, parte de sus declaraciones. Eso te habla de una persona que, como decía Salfate hace un rato, necesita ser parte de la historia de algo, quiere llamar la atención por algo más que una obsesión personal y enfocada en John Lennon. O sea, si no era John Lennon, habría sido cualquier otra persona. ¿Él tenía esa sed, esa necesidad de matar? Según las primeras pericias psiquiátricas que se tomó por parte de la defensa de Chapman, él escuchaba voces, según lo que él decía, por supuesto. Sí, hazlo, le decía. Exacto. Y además, él presentaba este listado de personajes políticos, músicos, que él necesitaba eliminar para poder ir limpiando este planeta, según él, por supuesto. Pero se pudo comprobar al poco tiempo de su detención, y él confiesa y él se declara culpable y se comprueba que no tiene absolutamente ningún problema psiquiátrico. Exacto. Como él lo decía en primera instancia. Carlos, me llama la atención también, y analizando un poco el perfil de este personaje que en aquel entonces tenía tan solo 25 años, que tenía también una historia familiar bastante compleja, problemas con su padre, en fin. Pero acá estamos frente a un caso de un sujeto que comete un crimen, confiesa, y hasta el día de hoy se mantiene muy tranquilo. De hecho, es capaz de pedir perdón, como tú dices, Michael. A diferencia de otros casos en donde los sujetos que matan a otras personas se terminan quitando la vida. ¿Por qué Chapman no lo hace? ¿Por qué él sigue con vida y hoy día sigue tan tranquilo, incluso pidiendo su libertad condicional? Porque él debe valorar muchísimo su vida para eliminarse. ¿Es como un narcisista? ¿Lo podrías definir así? Claro, no puede presenciar su obra si se mata. Así es. Él tiene que seguir la vida normal para presenciar todo lo que él logró haciendo este homicidio. Imagínate, él comete este homicidio en diciembre del año 1980 y todos los años que han transcurrido, estamos en el año 2020, y él sigue viendo la obra que él cometió. Él sigue viendo el desarrollo de su trabajo. Es parte de la historia, finalmente. Así es. Sí. Mira, atención. Estamos viendo a Mark Chapman, 25 años tenía este hombre y hace poco pidió una vez más, como casi todos los años, que se le dé algún tipo de libertad condicional. Sin embargo, ya no dudar que eso fue rechazado. De que lo logró, lo logró. Todo el mundo conoce su nombre y obviamente lo ubican por una sola cosa, por ser el asesino John Lennon. ¿Qué dijo al respecto? Esto en el año 2018, un par de años atrás, cuando se le vuelve a consultar respecto a las instancias, las necesidades de haber llevado a cabo estos tiros en Manhattan. Atención, dice así: cargué esas balas para asegurarme de que estaría muerto. Lo que decía Carlos, estas balas especiales, matarlo era su único objetivo. Fue inmediatamente después, dice él, del crimen que me preocupé de que él no sufriera. Pero, son palabras de Mark Chapman, asesino John Lennon, comisión revisora de libertad condicional, hace un par de años atrás. Pero perdón, no sufriera, lo hubiese ejecutado mejor. Porque esos 5 minutos de viaje en el carro policial al Hospital Roosevelt, creo que era el nombre. Roosevelt, sí. Claro, perdóname, debe ser un infierno. Pues te estáis desangrando. O sea, perdóname, sufrió mucho más de lo que hubiese sufrido con cualquier otro tipo de munición. Es llamativo, en el fondo, cómo funciona esa cabeza, pensando que después de que lo destrozó, le voló la... ¿Cómo se llama la...? Arteria subclavia. Muchas gracias. Considera que le dio un descanso, que lo que le hizo fue para que él no sintiera ningún tipo de dolor. Es bastante llamativo, en el fondo, cómo funciona la mente de un criminal o de un psicópata, como se podría llamar en este caso. Sí, es tremendo lo que él hizo. Esto obviamente no me cuadra con las circunstancias. A lo mejor él pensó que si le disparo al costado izquierdo le voy a dar al corazón. Nunca pensó, yo creo, que en cortar la arteria y generar su muerte de todas maneras. Eso no iba a cambiar la historia. Pero sí me llama la atención por qué no le disparó en la cabeza. A lo mejor él no quería generar ese daño. No sé, realmente esa mente criminal que estamos observando el día de hoy, y con esa frialdad. Yo lo hice para que no sufriera y usé esa munición para que no sufriera. Es como que estuviera hablando de un animal, no sé, es bastante extraño. Carlos, el hacerlo con público alrededor,
bueno, Yoko Ono había avanzado un poco, ¿cierto? Estaba de espalda, pero había mucha gente en esa circunstancia. No así en la tarde cuando le pide el autógrafo, que no había tanta gente alrededor. Claro. También habla de una personalidad específica. Necesito tener que el mundo entero sepa lo que estoy haciendo, pero también tener una especie de público en vivo. Y me siento, como contaba Salfate después en la serie, y me pongo a leer este libro que parece que algo me detonó de la cabeza. The Catcher in the Rye, claro, de Salinger. Exacto. De hecho, él iba a asesinar a Lennon, no olvidemos que lo iba a asesinar en la mañana o cuando él le firma el autógrafo. Claro, las 5. Y por esa gran actitud que tuvo Lennon, se salvó en ese momento, básicamente. Pero igual él cometió el asesinato ese día. De hecho, en el hotel, cuando van a allanar el hotel donde se quedaba Chapman, encontraron muchas imágenes de Lennon y de otros personajes, fotografías y de otras personas. Y obviamente encontraron también el disco autografiado. Claro. Entonces, ese sujeto, tal como ustedes lo comentaron muy bien antes, después de cometer este brutal asesinato, primero no le presta auxilio a la víctima, y segundo se sienta en la acera como que nada hubiera pasado y se pone a leer un libro. Una pregunta, Carlos, perdón, ¿la noche tiene alguna incidencia en el mundo del crimen? Mira lo que te estoy preguntando, claro, de buena a primera, la lógica sería, está todo más oscuro, por lo tanto, si quiero cometer una fechoría es más fácil. Claro. Pero me da la impresión que en la noche algo pasa en el cerebro humano y es más permisivo, se activan otros instintos y para mí es más fácil hacer algo indebido en la noche que en el día, por ejemplo. Sí, en algunos casos la luminosidad existente puede cambiar esto y puede generar este clic a estas personas. En el caso de Chapman, lo que siempre llamó la atención, que él tenía todas las vías para escapar. Él, a menos de una cuadra, caminando un par de 100 o 200 metros desde donde se genera el homicidio de John Lennon, hay 2 entradas del metro para tomar la estación de metro. Ajá. A 200 metros, cruzando la calle, está el Central Park. Claro. Y entra ahí y nunca más nadie lo vio. Es una calle chiquitita que es como un tercio de la Alameda. Sí. Es una vía, exactamente. De hecho tiene una sola dirección nomás. Eso es lo que me llama la atención, porque finalmente Chapman se sienta en la cuneta a esperar que lo detengan. Exacto, y llega la policía y Posterior a dice, eso- yo fui. Exacto. Y O él- sea, y no le posterior a importa eso lo llevan, entiendo que a un centro psiquiátrico para hacerle una evaluación mental, porque su defensa reclamaba que él tenía problemas de demencia, querían reclamar la inimputabilidad de este sujeto, pero finalmente está 30 días en este centro asistencial. ¿En qué consisten esos peritajes psicológicos, Carlos? ¿Cómo se puede determinar si efectivamente una persona actuó perdiendo el juicio realidad o es una persona de mente fría que tenía todo calculado y estaba absolutamente consciente de lo que está haciendo? Porque a ojos de uno, como un ser humano común y corriente no perteneciente al área científica, uno dice, están todos locos. O sea, para cometer ese crimen, ¿qué duda cabe que algún problema mental tiene? Pero sin embargo, después los médicos dijeron que no, que era imputable. ¿Cómo se hacen esos peritajes? ¿En qué consisten? Sí, por eso primero lo trasladan y lo aíslan en este hospital, lo sacan de su ambiente para ir conociéndolo y evaluándolo en todo minuto. Eso es lo más importante, sacarlo de su medio ambiente y en un medio ambiente totalmente neutro, realizar esta evaluación. Recordemos que estamos hablando del año 1980. Obviamente la ciencia y la psiquiatría ha evolucionado desde esa fecha hasta ahora, pero con estos antecedentes, los médicos lo tienen a su disposición para hacer las evaluaciones todas las veces que ellos quieran y ver su comportamiento dentro de los hospitales. No olvidemos que los hospitales psiquiátricos cuentan con cámaras de circuito cerrado de televisión para ver el comportamiento de esta persona solo en su habitación, si conversa solo en la noche, se levanta o otras cosas que pueden ser muy burdas que lo comentemos, pero lo que todos creemos que podría ser un loco solo. Él nunca cometió esto. Los médicos trataron de generar esta inimputabilidad, pero nunca se logró. A ver, existe... Mira, esta pregunta que te quiero hacer es algo que nunca lo había hecho, y es si existe una combinación de locura y de convicción, como cualquier persona normal, al hacer un acto. Parte del interrogatorio que le hacen a Chapman, él dice, mira, entre algunas cosas, lo maté porque, además de esta voz que escuchaba en mi cerebro, era parte de lo que me ordenaba el protagonista de esta novela, The Catcher in the Rye, de Jerome David Salinger, que por lo menos es una novela preciosa, no tiene ningún vínculo agresivo, satánico ni nada. Y luego él dice, el resto de mí debe ser el diablo. Existe que yo sí escucho
voces en mi cabeza que me comentan y que me empujan a cometer delito, pero y que sin embargo yo soy consciente de mi tacto y por lo tanto se me puede condenar. O sea, puede haber una y otra, o sea, que tenga algo malo en la cabeza, pero soy declarado culpable porque sé lo que estoy haciendo. Sí, claro, de hecho, eso puede ser. A ver, para hacerlo más simple, existe una línea entre el bien y el mal. Ajá. Y todos sabemos cuándo hacemos una cosa buena y todos sabemos cuándo hacemos una cosa mala. En algunas personas, esa línea puede ser un poco más delgada, okay, o un poco más tenue. Y ahí es donde la gente empieza a cometer estos crímenes y se va traspasando de una línea a otra sin saber realmente dónde está esta desestabilización. Para ellos puede ser normal, obviamente para nosotros sabemos que es una situación que no es normal. Perfecto. Carlos, estamos revisando este caso y a mí, me llama la atención porque uno acá en Chile como que en la justicia poco y nada cree. Ya lo hemos visto en todos estos casos que revisamos todos los martes contigo. En este caso, ¿la justicia de Estados Unidos actuó en base a lo que sucedió? ¿Con todos los casos es igual? ¿O tiene algún punto importante el hecho de que sea John Lennon? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en la última ocasión, de hecho este año, que le niegan la libertad bajo fianza, el tribunal lo que dice es, su acto violentó y generó una devastación no solo a la familia y los ex miembros de la banda, sino que también al mundo entero. Upa. ¿Juega a favor efectivamente para la condena que sea John Lennon en Estados Unidos? Lo que pasa es que legalmente la pena por matar a una persona es una y eso es todo. Lo que pasa es que aquí el juez tiene el poder de interpretar también el daño que pudo haber generado ese acto violento hacia la sociedad. Los jueces siempre tienen que interpretar cuál va a ser o cuál fue el daño que ese acto, un robo, un homicidio, como en este caso, afecta a la sociedad. Entonces, ahí es donde nosotros, y el juez en este caso, interpreta que este delito es un delito no solamente para la familia, que son las principales víctimas, por supuesto, pero también para la sociedad, porque la sociedad pierde una activista fundamental en ese momento a nivel mundial. Recordemos que los Beatles es hasta el día de hoy la banda más icónica a nivel mundial y fue asesinado por esta persona. Entonces el juez considera todo eso y es parte, por supuesto, del criterio que tiene que utilizar un juez y él lo explica muy bien en su sentencia. Parte de las declaraciones de Mark Chapman fueron, no quería en realidad su autógrafo, quería su vida y fíjense, obtuve ambas. Claro, pues a las 5 de la tarde le firma un disco y posteriormente percuta 5 disparos contra el cuerpo de John Lennon. Antes habíamos adelantado que nuestro perito nos comentaba de que existen 5 tipos de muerte. ¿Cuáles son ellas? ¿Y sobre cuál se califica el asesinato de John Lennon? Es lo que sabremos a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vayan. Ya estamos de regreso el día de hoy junto al perito criminalístico, ni más ni menos que nuestro querido Carlos Gutiérrez. Hemos revisado detalles inéditos que, en lo particular, siento que muchas veces hemos llevado el tema de la muerte de John Lennon. Jamás habíamos hablado con tanto detalle de cuáles son las razones de su muerte, qué tipo de armamento se utilizó, cuál fue la bala que le causó en su biología su deceso finalmente. Y ahora estábamos tratando de entender un poco cómo funcionaba la mente de su asesino, Mark Chapman. 25 años tenía al momento de percutar esos 5 disparos. Y ya un tema que teníamos pendiente era sobre las muertes también, que existen, tú dices 5 tipos de muertes, esas son todas. Uno se muere en alguna de estas posibilidades, ninguna otra. Esas son las 5 posibilidades que uno tiene de tipos de muerte. Y los tipos de muerte son los siguientes. A ver. Las causas naturales, una persona de una enfermedad o de viejito. Las accidentales, cualquier tipo de accidente que le cueste la vida. Las suicidas, cuando alguien se quita la vida. Las causas y los tipos de muerte homicidas, es decir, un tercero te quita la vida. Y las indeterminadas, porque no es posible determinar por qué falleció esa persona. En el caso de John Lennon, está claro entonces. En el caso de John Lennon, estamos frente a una muerte del tipo homicida. ¿Por qué? Porque según el informe de la autopsia, dice, la causa de muerte fueron las heridas provocadas por los múltiples disparos en el hombro y el tórax izquierdo. El pulmón y la arteria subclavia izquierda causaron una hemorragia interna y externa. Por ende, es un
una causa de muerte del tipo homicida. Por supuesto, intervención de terceros finalmente. Ahí estamos justamente con esta conclusión ya. Homicida, creo que en este caso no hay ningún espacio a la duda. Nos queda además súper claro con todo lo que decía Carlos, que no es voy a ir a disparar, voy a asustar a alguien, Monty Lama, es básicamente lo voy a matar. Vamos a ver quién está echando Mark Chapman, nomás la joya. Y me queda una duda, Carlos. John Lennon, ¿por qué era más accesible que el resto de las personas que estaban en la lista? Es muy probable. Es muy probable. Él Su realiza cercanía con la gente termina siendo su carta de muerte. Así es. Él realiza, de hecho Chapman, él realiza un estudio de inteligencia de todo el entorno de Lennon y de otros políticos también. Pero ya él se salva porque en la tarde, él mismo dice, fue amable con él. O sea, porque era muy buena persona John Lennon, y si es que alguien venía y le pidió una foto, un autógrafo, ningún problema. Casi cambió de parecer. ¿O esto era un inevitable, Carlos? ¿Lo hubiera pensado 2 veces? ¿Pudo en algún momento marchar? Pero dijo, este hombre es demasiado amable, me voy con el autógrafo, mejor me voy y corro la lista. Me voy a otro personaje, o no había cómo evitar la muerte de John Lennon. Claramente no había cómo evitar la muerte de John Lennon. Chapman, si bien es cierto, él va al mediodía con esa intención de asesinar a John Lennon, y de hecho estuvo a punto de sacar el revólver, pero John Lennon fue tan amable que él desiste de su acción en ese momento. No obstante, vuelve horas después y lo asesina de todas maneras. Agarra más fuerza. Qué triste, que porque hoy estaría cumpliendo 80 años John Lennon si siguiera con vida. Lo perdimos muy joven, un tremendo talento, un gran aporte para la cultura a nivel mundial. Por lo tanto, hasta el día de hoy se recuerda su muerte y nos quedamos con su mejor legado, por supuesto, hasta el día de hoy. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantó el programa de hoy. Buenísimo, Carlos. O sea, aprendimos un montón. Sí. O sea, y ojo, que esto se viene bueno, porque todos los viernes vamos a tener esta sección junto a Carlos Gutiérrez.